Hola, soy Mariel Peralta. Y yo soy Gabriela Curiel. Y esto es Clase Abierta. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de hoy que creo que promete bastante. Tenemos hoy un tema súper interesante y queremos hablar sobre alerta o prevención. Para esto hoy nos acompaña nuestra compañera Oleika Jiménez. Oleika, bienvenida. Oleika es psicóloga infantil y perinatal con una especialidad en atención temprana y desarrollo infantil. Y también es certificada en masaje infantil. Así es. Oleika, bienvenida. Cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, primero agradecer. Gracias, Mariel. Gracias, Gabriela, por el espacio de permitirme estar aquí. ¿Quieren saber un poco de mí, de lo profesional, de mi vida? De tu vida. Cuéntanos cómo tú quieras. Abarca todo lo que tú quieras. Bueno, Oleika. Bueno, lo primero es que gracias a Dios, yo soy salva por la gracia de Dios que me encaminó a sus pies. Soy madre, esposa, tengo 2 hijos. Tengo a Valentina de 4 años y a Pierito de 10 años. Me dedico a la psicología, soy psicóloga clínica infantil, como bien acabas de decir. Tengo una especialidad en atención temprana y desarrollo infantil y también soy instructora certificada en masaje infantil. Esa soy yo y estoy aquí. Qué gusto escuchar de ti, Oleika. La verdad, Mariel fue que, como ya se mueve en esta área de bebés y todo esto, que yo no soy muy acorde a esto. O sea, no es que no estoy acorde, sino como que no vivo. No estás empapada. Exactamente. En cuanto pero a ya este te tema, vas a empapar. Pero ya, exacto, sí, me tocará poco a poco. Y gracias, Mariel, en realidad he ido conociendo un poquito más de profesionales que se dediquen a esto. Hoy en día tenemos una pregunta como súper interesante para ti y es que cada día vemos que hay más padres preocupados por el desarrollo de sus bebés. Hay padres que quizá están reaccionando de una forma quizá más en alerta, como, ay, mi bebé no está haciendo esto, ¿será que tiene algún trastorno? ¿Será que no se está desarrollando de la forma adecuada? Entonces, ¿qué tú crees? ¿Por qué esto se está dando en nuestra sociedad? Bueno, lo primero es saber que estamos en una generación de la información, lo tenemos a la mano ya. Eso sí es verdad. Eso es la realidad. O sea, hoy en día, por una parte, la información está súper asequible. O sea, ya no es como antes que de repente muchas de las prácticas o de las cosas que hacían nuestros padres con nosotros cuando teníamos esta etapa temprana, lo hacían de manera empírica o fueron lo que aprendieron en generación. Entonces, lo primero es saber eso, que estamos en una generación de sobreinformación incluso. Y a veces pasa, que es algo paradójico, a veces pasa también que cuando la sobreinformación de repente te puede mantener desinformada, porque muchas fuentes me dicen a mí de un mismo tema muchas cosas diferentes. Sí. O sea, y eso puede obviamente también generarme cierta ansiedad o como, bueno, aquí dice algo, pero entonces esta persona también dice lo contrario de esto y así sucesivamente. Entonces, claro, eso puede provocar que hoy en día haya familias que en cuanto al respecto al desarrollo infantil tenga más inquietudes. Incluso yo lo quiero ver como no solamente que los padres están más preocupados, sino más ocupados. Yo lo trato de tener esa mirada así, de que los padres están más ocupados porque yo al tener la información que me da poder a mí de saber de qué elegir, qué es lo mejor para mi bebé, pues entonces me ocupo, entonces investigo, profundizo, me acerco a especialistas o los consulto con mi red de apoyo, con mi tribu. Y eso me hace a mí también ver qué decisión yo puedo tomar según la inquietud que yo pueda tener hacia mi bebé, porque la realidad es que sí, o sea, como dije, el tener tanta información, eso va a provocar que de repente o te pueda generar ansiedad o de repente ocuparte, o sea, que ya tú sabes esto, ¿qué vas a hacer? Eso me acuerda mucho a lo que hablábamos detrás de cámara, que hablábamos de la maternidad, todo esto. Sí. De vivir un día a la vez, porque al final
hay tanta información en las redes sociales. O sea, por ejemplo, a veces tú estás hablando de un tema y de repente tú entras a una de las redes sociales y tú comienzas a encontrar muchísima información en cuanto a esto, de experiencias quizás de otras personas. Y tú comienzas a imaginarte en tu mente, la verdad, todas las cosas que te pueden suceder, que verdaderamente ahorita ni siquiera es el caso de uno. Entonces, ¿cuándo tú crees que verdaderamente un padre debe decir, ok, sí, hay que evaluar, o cuando es necesario como preocuparse por lo que estoy viendo o informándome en este momento? Bueno, lo primero es, hay dos cosas. Está el instinto, que siempre yo le hago saber a las familias. Independientemente, que esa es la segunda cosa, en cuanto a cuándo yo ejecutar, si tengo que profundizar, si algo tiene mi bebé, está el médico de cabeza, que es el pediatra, que esas consultas pediátricas le van a dar como esas pautas a la familia de que el bebé está evolucionando de acuerdo a lo que se espera. Pero también está el instinto de la madre, o el instinto paterno, así, englobado, que siempre yo hago mucho peso con las familias de que si tú como madre tienes una inquietud o una duda o quisieras seguir profundizando en algún área o en algo que estás observando en tu bebé, ese es el momento. Claro. Eso es un momento para tú descartar. Yo siempre les invito a ver a las familias desde esa mirada, para descartar. Tengo como madre que tienes esta inquietud, quisieras como estar segura de que las cosas van evolucionando bien, incluso más allá a veces de lo que te puede decir un pediatra, sí. Porque no quiero, de repente no quisiera, y no lo voy a hacer, entrar en la misma tómbola a todos los pediatras. Pero la realidad es que no todos están actualizados en cuanto al neurodesarrollo infantil. Ellos lo ven tal vez desde un punto de vista más médico y no tanto de desarrollo. Exactamente. Entonces, a veces pasa también esta dinámica de que tú como madre, bueno, el pediatra me dijo que está todo bien, pero en mi corazón todavía tengo la duda, todavía tengo la inquietud. Entonces, desde ahí tú puedes ya partir en acercarte a un especialista para saber si todo está evolucionando acorde a lo que se espera. Y aquí estoy hablando ya en cuanto a neurodesarrollo, o sea, y neurodesarrollo eso desde la infancia, o sea, ahí es el momento. Mira, me gusta mucho que tú menciones y hagas referencia al instinto, porque de hecho era una de las preguntas que teníamos para ti. Tú, al igual que yo, que trabajas con una población tan vulnerable, los bebés en sus primeros días, estas madres muchas veces primerizas, yo también enfatizo mucho en mis clases en que el instinto de mamá puede más que cualquier información. Muchas veces la información que ese bebé necesita la tiene mamá y mamá no lo sabe. Entonces... Y que mamá, o sea... Mamá, no puedo restar que mamá está con bebé. O sea, nadie va a conocer más a tu hijo que tú. Exactamente. O sea, nadie lo va a conocer más. O sea, porque tú estás día a día. No importa qué profesional o qué doctor lo vea, nadie va a tener más información que su mamá. No, así es. Entonces, y ahí también quería preguntarte, ¿cómo tú entiendes que una madre que de repente está ansiosa con algún tema de su bebé puede diferenciar entre su instinto o la ansiedad que en ese momento la abruma? Porque a veces pasa que una mamá está más preocupada por alguna información que vio y entiende que hay algo mal con su bebé, y ahí empieza a confundirse entre el instinto de mamá y entre si de verdad hay algo mal con mi bebé, porque simplemente yo pienso que vi algo y que eso le pasa. ¿Cómo tú entiendes que una madre, y tú también siendo mamá a partir de tu experiencia, cómo tú entiendes que una madre puede darse cuenta de esas cosas? Bueno, como decía, realmente partiendo desde lo que dijimos en un inicio, la información es poder. Si yo sé lo que esperar en cada etapa que le corresponde a mi bebé, en cada etapa neurológica, eso me va a dar a mí la tranquilidad de saber que mi bebé está bien, independientemente de que yo vea algo o me exponga a algo o que alguien me diga algo, que me pueda hacer algún comentario. Mira, y eso es normal, que él siempre tenga la lengua afuera, o sea, esos tipos de comentarios. Mira, él no va gateando, él se va a arrancar a caminar de una vez, o sea, esos tipos de comentarios. Si yo como madre primero estoy informada, y no digo informada de manera generalizada, sino estar informada
si ya no sea de lo que me diga la evidencia en cualquier artículo, por lo menos de especialistas que yo sé que están especializados en dicha área, porque gracias a Dios hoy en día, al tener más información, que la ciencia avanza más, uno como familia tiene más recursos de poder asistir a cada especialidad. O sea, tenemos más especialistas en el área. Claro. O sea, a nivel multidisciplinario ha crecido muchísimo. Entonces, el yo saber primero, el yo tener esta información de esta área que me pueda preocupar y yo saber, ok, mi bebé yo sé que puede gatear. Todavía, digamos así, todavía él está dentro de la ventana de tiempo. Independientemente de los comentarios que me digan o de lo que yo me pueda exponer, yo sé que él todavía tiene tiempo y voy a confiar en sus capacidades para que pueda desarrollarse según sus procesos madurativos, según los procesos madurativos del bebé. Entonces, digamos que eso, o sea, yo tener la información clave, no generalizada solamente, sino la información clave de esto que de repente me expongo y me pueda generar cierta preocupación o cualquier comentario que me digan, que pasa muchísimo eso. Madres que se acercan y me dicen, ay, Oleika, mira que algo reciente, que mi mamá fue a una sesión con la niña y de repente vio que comenzó, que hubo un momento que caminó en puntas. Yo quisiera que tú me la evaluaras, tú sabes, por si acaso. O sea, ya, y ojo, a veces son comentarios que reciben las madres y yo siempre digo, bueno, a veces son comentarios no necesariamente para generarte como que, tú sabes, una preocupación o decir que tú estás mal. A veces es como desde la genuinidad, como que mira, tú sabes, como de querer ayudar. De querer ayudar, como que mira, estará bien, así un comentario. Yo siempre o invito a las familias siempre ver a veces esos comentarios desde, digamos, desde la empatía quizá de que esa persona no necesariamente te quiere hacer un daño, sino que dijo el comentario así. Entonces, sí, eso es lo que usualmente me pasa, que a la familia dicen algo y eso me genera a mí mucha preocupación y todo, pero si tú como madre estás informada de lo que le corresponde hacer a tu bebé en las diferentes etapas neurológicas, eso te va a dar a ti el poder de decidir qué hacer con él y en qué momento hacer, cuándo ocuparte y cuándo no ocuparte. O sea, eso te va a dar ese poder. Claro. Mira, y nosotros que trabajamos con bebecitos, ¿tú entiendes que la estimulación puede ser una herramienta esencial o ideal para cada familia? En el sentido de que ahí sí yo quiero que aclaremos un poco, porque la gente... Sí. Hay muchos mitos con la estimulación temprana. Entonces, la gente hoy en día piensa que la estimulación es algo que simplemente es un lujo o que simplemente se lleva al niño para que sea más inteligente, que lo escuchamos mucho también. O que la estimulación es solamente llevar a mi hijo a una propuesta de tal... como tal. También, honestamente, yo he escuchado a padres que dicen como que eso no es necesario. O sea, eso también es algo que, esa moneda que las mamás lo hacen porque, bueno, para tenerlo en algo. Exacto, es tendencia o para que no se aburran. Exactamente. Dicen mucho eso y a mí me da mucha risa el pensar con un bebé aburrido. O sea, si tú te pones a pensarlo, da risa, o como que, no, lo puse ahí en clase de estimulación para que no se aburra, para que no esté en la casa sin hacer nada, el pobre. Y realmente, ¿qué tanto necesita un bebé tan pequeño? Yo sé que suena un poco contradictorio con lo que estamos hablando, pero yo sé que tú entiendes a dónde voy. Entonces, si quiero que abundemos un poquito ahí para que la población y los padres que nos ven tengan claro por qué la estimulación puede ser una herramienta muy buena para ellos también como padres, no solamente para el bebé. Y por qué también, más allá de que su bebé tenga alguna dificultad o presente algún trastorno, puede ser una herramienta también para cualquier bebé que no esté dentro de ningún trastorno. Sí, mira, esa es una excelente pregunta. Porque pienso que primero, y incluso esto es algo que es necesario porque es parte de psicoeducar a las familias, porque la realidad es que sí, de repente en estos últimos años hay un boom, vamos a decirlo así, en cuanto a que cada vez hay más espacios que ofrecen, que acogen esta población, y cuando digo bebés me refiero
a bebés de 0 a 12 meses. O sea, me refiero a ese primer añito, esa primera infancia. Entonces, de repente hay más propuestas, más espacios que acogen a esta población y de cierta forma sí, hay un mercadeo ahí fuerte y se ha perdido, o sea, se está perdiendo realmente la esencia, lo que significa realmente el acompañar a tu bebé en un programa sistemático de estimulación oportuna, porque ahí es que quiero venir. la diferencia. Estimulación, o sea, es así, lamentablemente, y eso es parte también por el marketing, porque sí, las familias entienden, muchas familias entienden que estimulación simplemente se encaja en cuando yo llevo a mi bebé a una sesión de estimulación temprana, que ojo, el concepto de estimulación temprana, eso cada vez que lo oigo es como que, porque de verdad cada vez está incluso hasta más obsoleto el tema de estimulación temprana, porque la evidencia nos ha mostrado que estas propuestas, cuando son dirigidas a esta población tan pequeñitas, realmente es oportuna. El concepto de estimulación oportuna. ¿Qué oportuna significa eso? Ni antes ni después, sino en su tiempo. Porque la mayoría de las familias que asisten a estas propuestas, como tú acabas de decir, son bebés neurotípicos. Bebés, digamos, que no tengan ninguna condición neurológica, vamos a decirlo así, que son bebés que gracias a Dios pueden tener una evolución, como ahí está la parte que tú también mencionas, Gabriela, como una evolución típica que se espera siempre y cuando reciba las oportunidades del entorno, va a evolucionar acorde a lo que se espera. Entonces lo primero es estar claro de qué es estimulación. ¿Qué es estimulación? Bueno, estimulación, si no vamos a eso, tu bebé siempre está siendo estimulado. Sí. Porque estimulación es todos los estímulos, valga la redundancia, toda la información que recibe tu bebé por medio de todos sus sentidos. Todo, o sea, eso quiere decir que el bebé, desde que nace en la vida extrauterina, no puede dejar de aprender. O sea, su sistema nervioso no puede dejar de aprender porque está constantemente recibiendo información por medio de sus 8 sentidos. O sea, el bebé, quieras o no, tu bebé siempre está siendo estimulado. Ahora, lo que va a hacer la diferencia es la calidad de los estímulos que recibe todos los días, cada día. Entonces, si nos vamos a eso, que yo lo puse, que pasa mucho, que las familias que si no lo pongo en una clase se estresan porque mi hijo se va a retrasar. No se va a retrasar porque realmente todo el tiempo tu bebé, aunque tú no lo creas, siempre está siendo estimulado de alguna otra forma. Ahora, ¿cuál es la diferencia? De que cuando yo llevo a un bebé a una propuesta de sistemática de estimulación oportuna. Y digo estimulación oportuna porque es así. Esto es una propuesta sistemática donde aquí uno hace una planificación centrado en la familia siempre, que también la evidencia nos ha dicho la gran diferencia de que hoy en día, sobre todo cuando estamos trabajando con bebés menores de 12 meses, lo vital que la familia esté presente en todo el sentido de la palabra, o sea, los cuidadores principales del bebé. Entonces, cuando yo expongo a mi bebé en una propuesta sistemática, se ha demostrado que estos bebés, ¿qué es lo que uno busca? Optimizar esas destrezas que se van a dar por evolución natural. Entonces tú me dirás, bueno, entonces eso no es necesario. ¿Es necesario? No. Bueno, necesario realmente no. Ahora, yo sí te puedo asegurar que hay una diferencia. Puede haber una diferencia de un bebé, digamos, que no ha tenido la oportunidad, ¿verdad? Porque la realidad de nuestro país es que de repente no todas las familias tienen la oportunidad. Entonces ahí, por ejemplo, yo de mi parte como profesional y con el compromiso que tengo, por eso me encargo tanto de psicoeducar en mis redes, de dar, de aportar, de brindar, de dar idea, herramienta, el explicar, el exponer, porque la realidad es que no todas las familias tienen la posibilidad de poder ser acogidos en este tipo de propuesta. Por X o Y razón. Claro. También el mismo sistema, que familias que trabajan, que no tienen la flexibilidad, que no tienen los recursos, pasa. Entonces,
cómo yo puedo aportar y cómo puedo seguir llegando a estas familias que sí quisieran aprender a acompañar a sus bebés. Porque cuando tú puedes exponer a tu bebé en una propuesta, y ojo, en una propuesta que el personal sepa cómo aprende el cerebro del bebé. Porque entonces hay muchos espacios que lo acogen, que precolares, que cosas, y realmente no es realmente lo que el bebé necesita. Se ve todo muy bonito, pero no es necesariamente lo que ese bebé necesita en ese momento. Exactamente, no. Y propuestas que a veces ni siquiera le dan ese impacto a nivel neurológico que yo sé que puede optimizarlo más. Esa es la realidad también. Entonces, tú como familia saber que este espacio, este personal está capacitado, porque no es lo mismo tú trabajar con niños pequeños que trabajar con bebés. No es lo mismo. Y pasa mucho eso, lamentablemente. Que, como yo digo, mucha gente le está poniendo la mano a los niños, a los bebés. Sí. Mucha gente le está poniendo la mano a los bebés. Replicando, haciendo, inventando. Porque sí, yo trabajo con niños pequeños, pero no es lo mismo trabajar con niños pequeños que trabajar con bebés. No es lo mismo. En cuanto a cómo ese cerebrito, ese primer añito aprende qué cosas hacer, qué cosas no hacer con el bebé. Porque muchas veces se está viendo ahora también muchas actividades escolarizadas, pero versión miniatura, como para bebé. Y no, realmente no es así. No, y con los bebés muchas veces menos es más. Exactamente, también. Claro, 100%. Realmente en toda la infancia. Menos es más, sí. En toda la infancia, en esos primeros 6 años de vida, menos es más. Porque no lo necesitan realmente. Entonces, pienso que lo primero es estar claro de qué es estimulación. Tu bebé siempre está siendo estimulado todo el tiempo. Ahora, cuando tú lo expones a una propuesta sistemática, oportuna, tú puedes estar segura que esas destrezas que por evolución natural se van a dar, eso se va a optimizar. Entonces tú vas a ver la diferencia de que va a haber un bebé como con más agilidad, con más coordinación visomotriz, con más destrezas a nivel motor, con más capacidad de atención, de concentración, de contención, de respuestas sociales también, que parte de los encuentros de estas dinámicas grupales es que le dan muchas respuestas sociales tempranas a los bebés, y tú lo miras, eso es muy bonito. Y bueno, si tú no decides exponerlo, no pasa nada tampoco, o sea, no va a pasar nada. Ahora, si tienes la posibilidad, tú vas a ver una diferencia, claro que sí. O sea, sí vas a ver una diferencia definitivamente. Y a favor, siempre, claro. A favor. Y yo creo que más allá de los bebés, es una diferencia para mamá y papá también. Claro. Porque tú de repente planificas un contexto grupal, pero bueno, y me pasa a mí también en mis encuentros grupales, cuando yo veo una mamá que se va completamente diferente a cómo llegó. Así es. Tú notas ese cambio de actitud, tú notas una mamá más relajada, una mamá más empapada con el desarrollo de su niño. Incluso es una forma también de tú seguir psicoeducando a la familia, porque ellos ven las actividades que tú haces y las replican en casa. Yo siempre le digo a las familias, miren, recuérdense que aquí son 45 minutos, recuérdense siempre incentivar tal cosa, tal dinámica, incluso a veces en las mismas planificaciones hacemos provocaciones, ¿verdad? Una provocación, ponemos varios elementos donde queremos que el bebé tenga tenga una aproximación, y de esa aproximación del bebé haya un aprendizaje espontáneo. Mientras se da esa dinámica, yo usualmente siempre le pregunto a las familias, primero le invito a hacer silencio. Vamos a hacer silencio, observen, validen con la mirada únicamente. Pasa la dinámica, unos minutos, el bebé viene, pasa de todo, es precioso. Y al final de esa dinámica, yo le digo a la familia, ok, ¿qué vieron? Algo, dígame, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo tu bebé? Lo que sea. No hay respuesta mala y buena. Ay, él agitó, le entró, movió esto, lo chocó. Y todo eso es parte también de seguir psicoeducando a la familia, porque no me vale nada a mí
hacer algo súper bonito, súper estructurado, ¡ay, qué foto, qué sé yo cuánto! Cuando al final la familia no entiende el trasfondo de lo que estamos haciendo. O sea, ¿cuál es la mirada en todo esto que yo le estoy proponiendo a tu bebé? Claro. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? Entonces, sí, eso es una forma también en sesión de educar a las familias. De educar y darle herramientas. Sí. Sobre todo, darle herramientas. Porque la verdadera riqueza de estos acompañamientos es el día a día, es la cotidianidad del bebé. No es los 45 minutos aquí, no. Es la cotidianidad y lo que tú aprendes aquí para seguir exponiéndolo y potenciándolo en su cotidianidad del bebé. Ojo, estamos hablando de bebé neurotípico, ¿verdad? O sea, bebé sano. A la hora de hablar de estimulación, una de las preguntas que teníamos para ti era, cuando estamos haciendo o cuando vemos usualmente estas clases de estimulación, tendemos a pensar como, wow, seguro ella necesita muchísimos materiales, o sea, seguro ella necesita cosas, no sé, materiales que bloque, que pelota, honestamente. Tendemos a pensar qué tantos materiales yo necesito para estimular mi bebé. Sí. Entonces, que realmente sí, nosotras sí. Yo sí necesito muchos materiales realmente porque cuando ya tú tienes una dinámica grupal, obviamente, ¿verdad? Hay que reinventarse en ese sentido. Pero a la hora de casa. Entonces, a la hora de cotidianidad, tú lo acabas de decir. Yo, Oleika, realmente nunca fomento el comprar muchos juguetes. Porque, como dijiste ahorita, mientras menos es más. Porque el bebé es simple. Los bebés no necesitan muchas cosas. Porque, como volviendo a lo mismo, o sea, ese cerebro nunca para de aprender. Ojo, no quiero decir que sí, hay juguetes puntuales, oportunos, en las diferentes etapas que definitivamente sí me favorecen ciertas destrezas. Pero realmente, óyeme, a veces tú agarras una fundita de wipe y ese bebé se vuelve loco con esa funda de wipe o con los zapatos que encuentran en el piso o con los llaveros. A veces el bebé se entretiene con todo. Con lo más básico, sí. Menos con el juguete. Entonces, yo siempre, me da risa porque también es una forma que usualmente yo les digo a la familia. No se abrumen. Si ustedes me siguen el piso a mí, se van a quedar. O sea, esa tarjeta, olvídense de lo que vean aquí. Pónganse en su contexto, en su vida, en su casa. ¿Qué es lo que tienen? Ok, mira, nosotros utilizamos también muchos recursos reutilizables, o sea, reciclado, una botella, ok, vamos a ver qué vamos a hacer con esta botella. Vamos a introducir hisopos, por ejemplo, ok, vamos a introducir hisopos. Bueno, ya ahí yo estoy trabajando motora fina, coordinación visomotriz, percepción espacial, resolución de problemas con cosas que tenemos en casa. Si yo quiero hacer algo, tú sabes, un poquito más intencional, que realmente sí se motiva a tener estas dinámicas más intencionales con el bebé, sobre todo cuando ya está en ese último trimestre, que ese pensamiento va madurando. Yo tengo que ir acompañando ese pensamiento. Entonces, para que siga madurando de manera óptima, ahí está el tipo de estímulo que yo le voy a dar. Que voy a ser intencional, no tiene que ser con juguetes necesariamente, pero sí, o sea, yo siempre digo que con los bebés siempre hay oportunidades de aprendizaje, hasta cambiándole el pañal. Sí. Tú pones el bebé en el cambiador de pañales y es un momento de tú hablarle, de tú hacer contacto visual, de tú incluso repetir, si el bebé comienza a balbucear, de tú repetir su balbuceo, de tú hacer una sonrisa social, de tú cantarle. Un toque físico. De tú darle un toque físico o un masajito ahí rápidamente. O sea, ya ahí tú le estás proveyendo un sinfín de estímulos naturales, de manera orgánica, cotidiano, que todo aporta al bebé. Todo es información para el bebé. Y todo lo que hace el bebé también es información para uno. Sí. Todo, absolutamente todo. Oleika, ¿y tú entiendes que desde el punto de vista como yo lo veo, exponer a tu bebé a cierto tipo de contextos de estimulación, ya sea clases particulares o encuentros grupales, es una gran manera de prevenir cierto tipo de cosas? 100%, claro. Sobre todo, que ahí, como decíamos ahorita, sobre todo si el personal
tiene el ojo para poder detectar a tiempo. Porque volvemos a lo mismo, o sea, todo muy bonito, es muy... Sí, pero que parte incluso del espacio que gracias a Dios dispongo, que ahora en septiembre vamos a cumplir 2 años ya, que el Señor me ha permitido tener este nido, yo le digo así, como un nido, que gracias a Dios ha puesto la gracia en las familias que lo han aceptado de manera muy bonito. Parte de el tu poder, digamos... se me fue. ¿Cómo era? La pregunta, se me fue la pregunta ahora. Que es clave tener personas que lo detecten a tiempo. Exactamente, sí. En nuestro espacio es un espacio preventivo y es eso. Preventivo en el sentido de que independientemente de que tenemos una planificación, psicoeducamos a la familia, siempre tenemos la mirada en el bebé para cualquier oportunidad de mejora. A mí me gusta realmente, más que retrasos en sí, ¿verdad? Yo siempre lo veo como una oportunidad de mejora. ¿Qué pasa muchas veces? Sí, podemos tener casos de bebés que podemos ver una manipulación, una dinámica que pudiera mejorar. Ahí uno se acerca, obviamente luego de uno también tener, digamos, un tiempo prudente mirando al bebé, observando al bebé. No es que desde la primera sesión ya yo le voy a decir, mira, esto y esto y esto, imposible, ¿no? O sea, tengo que darme esa oportunidad de ver esa dinámica, ese sistema familiar, para entonces acercarme de una manera prudente y hacerle saber a la madre. Primero seguir indagando con la madre y ahí, bueno, pues sí, o sea, darle como, hacerle saber como que, mire, hemos estado observando como que esta oportunidad de mejora, de repente podemos hacer esto, como esa personalización. Como nosotros manejamos grupos personalizados, y digo personalizado, no más de 7 familias, eso nos permite a nosotros siempre como no perdernos, por lo menos con esa mirada a nivel de prevención, de que si veo alguna oportunidad o si el bebé está haciendo algo que me genere ruido, el yo poder acercarme, si yo entiendo que es importante, bueno, de repente hay que pasar a sesiones individuales, o de repente sería bueno profundizar para descartar, siempre con esa mirada. Y profundizar y dirigir ya sea con algún especialista del área que yo entienda oportuno en ese Y una momento. pregunta, ¿tú entiendes que hoy en día se están enviando más temprano los niños a consulta, ya sea con un neurólogo, psicólogo infantil? ¿Tú has visto mucho eso? Sí, realmente sí. Y de cierta forma es bueno. Lo digo porque es bueno, porque la atención temprana realmente es eso. Mientras más temprano podemos identificar algún reto que tenga el bebé, más pronto va a ser que el bebé pueda superarlo realmente. Por un lado, bueno, sí, en un lado sí se están viendo más casos, más tasas de niños con trastornos en neurodesarrollo de alguna otra forma, pero el poder identificarlo a tiempo, que años atrás esto que, por ejemplo, el TEA, el trastorno del espectro autista, se podía diagnosticar a partir de los 4, 5, 6 años. O sea, ya ahí tú pierdes una alta capacidad de plasticidad cerebral importantísima. Sí. Entonces, hoy en día sí, se puede identificar más a tiempo y gracias a Dios, porque entonces ese bebé recibe las herramientas que necesita para poder superar más pronto ese reto que pueda tener. Es así. ¿Tú entiendes que muchas veces se envían estos niños a consulta de forma innecesaria? No sé si me explico. Yo no... Sí, pero no, yo no lo veo innecesario. O sea, el tú poder acercarte con un especialista simplemente para descartar y que eso a ti como madre te dé paz, yo no lo veo como innecesario. Yo siempre digo, o sea, todo lo que a ti como madre te inquiete, haz lo que tengas que hacer para que te dé paz. O sea, eso de que vamos a darle tiempo al tiempo, vamos a esperar, que es muy chiquito, a veces pasa, no, que es muy bebé. Bueno, con más razón, porque voy a perder tiempo si ahora mismo él está en su pico más alto, neurológicamente hablando, para poder
superar cualquier reto en caso de. Y si no, gracias a Dios que está Claro, todo en orden, claro, que está todo es bien. mejor descartar, Claro, claro. que está bien, estamos tranquilos, seguimos. Y nos remontamos con eso a lo mismo. Todo eso es en base de la información. O sea, si yo como madre estoy informada, esas situaciones van, o esa ansiedad va a reducir. O sea, va a ir reduciendo. Y entonces el momento que te toque actuar, pues ya tú sabes que es ocuparte. Vamos a ver. Claro. ¿Qué podemos hacer para poder superar esto? Oleika, una pregunta ahora, yéndonos quizás más al desarrollo, más que ya al tema de estimulación, ¿qué crees que pesa más en el desarrollo de un bebé? ¿Su genética o el ambiente en el que él se desarrolla? Wow, en verdad, ambas tienen una carga muy importante en cuanto a desarrollo. Primero, obviamente, la genética. Eso es parte del historial clínico, nosotros saber qué antecedentes tiene este niño, este bebé, y que probablemente pueda haber el tener este antecedente nos va a dar una alta probabilidad de lo que pueda venir a futuro, a medida que el bebé vaya creciendo y pueda presentar incluso signos a edad temprana. Entonces sí, la genética es sumamente importante y ya el ambiente, claro que sí, sobre todo tiene también un papel muy importante porque a veces, que esto es lo que muy común pasa, tenemos bebés con retos y no necesariamente porque haya algún antecedente o porque haya algún trastorno, simplemente por falta de oportunidades, por falta de oportunidad de contención, por falta de oportunidad de acompañamiento, por falta de oportunidad de piso, por falta de oportunidad de conexión, y todo esto es ambiental, por falta de oportunidad de triangulización con otras personas y otros bebés. Pasa mucho, entonces sí. La genética, claro, sí, a nivel de historial clínico, eso es de las primeras preguntas que uno necesita hacer para realizar un historial clínico con el bebé o con el niño. Y a nivel ambiental, claro que sí, porque eso me va a decir la calidad del estímulo que ha recibido ese bebé y cómo va a ser también ese desarrollo. Pues tú puedes tener un bebé, como dije, sin ningún tipo de reto o trastorno y de repente, por falta de oportunidad, haya un retraso. Puede haber un posible retraso. En ese caso, no, o sea, ¿qué crees tú que, por ejemplo, si aunque haya un factor genético, si si el ambiente en el que se desarrolla el niño o la niña puede evitar quizás que se desarrolle este factor genético al que quizás estamos como que, wow, esto podría suceder porque su papá tuvo esto, pero el ambiente no afectaría como de manera directa en esto, o sea, o lo evitaría quizás? Bueno, hay por ejemplo, trastornos de neurodesarrollo, por ejemplo el TDAH, que se ha demostrado que tiene una carga genética importante. Hiperactividad. Exactamente, el TDAH, sí. Entonces, se ha demostrado que tiene una carga genética importante y cuando tengo, por ejemplo, a esta mamá o a esta papá con este trastorno y tienen una hija, y esta hija ya me está mostrando signos muy tempranos de que, porque hay un antecedente muy directo, efectivamente el ambiente con la que esta niña vaya evolucionando, claro que puede dar un mejor pronóstico, aunque haya un diagnóstico a futuro. Claro que Perfecto. Sí, definitivamente. Claro, la intervención temprana siempre hace la diferencia, y no necesariamente, aunque esté el diagnóstico, dígase que como que no. Por eso que es tan importante lo que decíamos ahorita, la intervención temprana. O sea, el poder ir a tiempo. Actuar de manera preventiva. Actuar de manera preventiva. Porque aunque yo tenga esta carga genética, en base a tu pregunta, y esta mayor probabilidad de que mi hijo pueda presentar esto que yo también presento, o a nivel familiar,
el yo poderle dar la oportunidad de darle lo mejor a nivel del ambiente, de estímulos, de oportunidades, de acompañamiento, claro que va a ser una gran diferencia. Genial. Y gracias a Dios, eso gracias a Dios, porque la ciencia ha seguido avanzando y a los profesionales nos ha dado la herramienta de poder actuar. Claro. Tú sabes que anteriormente no estaban las herramientas, muchas cosas se hacían de manera empírica incluso, o sea, como dije, era observando, viendo y como por ejemplo el mismo TEA, por ejemplo, eso todavía hay tantas cosas en pañales que preguntas sin respuestas, porque realmente el cerebro es un órgano sumamente complejo, muy complejo, que eso, por eso que todo quien se dedica a la ciencia de la salud, uno no para de aprender, uno no para de siempre estudiar, hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo, porque la ciencia está así, y es que imagínate, el cerebro, eso es, a mí me encanta, o sea, de verdad, todo me apasiona. me apasiona todo lo que tenga que ver con Y cada día sale cosas nuevas, o sea, cada es increíble. día salen cosas nuevas, o sea, esto no para, entonces uno realmente como especialista, uno tiene que mantenerse como a la vanguardia con todo. Siempre, siempre. Leica, hay una pregunta que no puede faltar. Dentro de todas las áreas que tú te mueves, dentro de todas las áreas que tú te mueves, sí. Y hablamos mucho de esto de la exposición a la información. Sí. ¿Qué mitos que vemos en Instagram o vemos en TikTok? Si tú tuvieras que elegir uno, ¿cuál sería ese que tú dirías, por favor, a ese no le hagan caso? O sea, no. Bueno. Tendencias, sí, que uno ve mucho en TikTok o en Instagram. Definitivamente es esas, cuando se proyectan ejercicios, que es como, por ejemplo, ejercicios para aprender a sentar a tu bebé. Ese tipo de dinámicas en redes, ahí sí yo diría, ay no. Mejor infórmese en otra vía. Ay, no. Porque lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, cuando tú estás acompañando, en la mayoría de casos, y sobre que sean bebés neurotípicos, bebés que tienen una evolución neurológica acorde a lo que se espera, eso de que hay que enseñarle al bebé a sentarse, no. Hay que enseñarle al bebé a gatear. Hay que enseñarle al bebé esto, hay que enseñarle al bebé... Realmente no. Se da de manera natural. Ya en su sistema nervioso está registrado todo lo que le va a corresponder hacer. Ahora, ¿qué tú puedes hacer? Lo que tú puedes hacer es procurar de que ese bebé adquiera todas las prehabilidades para poder lograrlo él hacer por sus propios medios. Confiar tú en las capacidades de tu bebé. Ahora, lo que tú sí puedes hacer es procurar que ese bebé adquiera todas las prehabilidades que necesite para él poderlo lograr. O darle la oportunidad que el bebé lo necesita para lograrlo. Exactamente, siempre, porque eso va a ocurrir por evolución natural. Lo que tú sí tienes, como dije, estar atenta de proveer un ambiente enriquecedor, adecuado, darle esas oportunidades, procurar de que sus prehabilidades estén óptimas en sentido general, porque por evolución natural el bebé tiene la capacidad de sentarse y esto ocurre, por ejemplo, por maduración neurológica a los 7 meses. Claro. Exacto. Procura que tenga un buen tono muscular, que tenga oportunidad de movimiento en el piso, que tenga las prehabilidades para el sentado, que gire, que pivotee, que tenga seguimiento visual. Y no adelantar el proceso. No forzar el proceso. Exacto, no forzarlo de que no, que vamos a hacer esta actividad porque eso, para que a él aprenda, ¿qué aprende? O sea, el bebé, todo esto está en su sistema nervioso. Tú como familia, lo que tú sí puedes procurar es que este bebé esté cumpliendo con todas las prehabilidades para que él solito lo logre hacer. Entonces, cuando veo ese tipo de dinámicas en redes como eso, como para que aprenda esto. Y si no se hace, no lo va a aprender a hacer. Claro. Mira, me encanta eso que tú dices, porque en mis clases yo siempre le digo a los padres, como que llegan muchos con preocupaciones, porque sabemos que
por ejemplo, con el gateo, hay una ventana de logro tan grande que tú ves que hay bebés que empiezan a gatear a los 7 meses y hay otro que empieza a los 9. Entonces, como que esa comparación constante. Y eso es algo que yo siempre digo. Esto es un desarrollo que se da de manera natural. Nosotros estamos para acompañar. Así es. Y brindar como las oportunidades y también necesarias. Saber también y acompañar y también saber, como decíamos ahorita, cuándo actuar o cuándo no actuar, porque sí es verdad, y ahí entro como ya en la parte de atención temprana, sí es cierto de que cada bebé tiene su ritmo, que eso es muy común, o sus procesos madurativos, es cierto. No obstante, también está habiendo como un abuso de esa palabra. Sí. Hay un abuso porque sí hay destrezas que son importantes que se logren en una ventana de tiempo, porque eso me va a decir cómo está ese sistema nervioso. ¿Qué pasa que este bebé no logró lo que se esperaba en este momento por sus propios medios? ¿Qué pasó? Entonces ahí sí tengo que estar siempre como con la mirada, digamos, alerta, o que cuando haya esta bandera roja, yo saber identificarla, espérate, o sea, vamos a seguir profundizando, porque sí es cierto que cada bebé tiene su proceso madurativo, eso sí es verdad. Hay destrezas que tienen una amplia ventana de tiempo, por ejemplo, con la marcha independiente. Hoy en día la familia quieren que al año ese niño tiene que caminar porque en su cumpleaños no puede salir gateando. Tiene que entrar al colegio. Tiene que caminar, o porque el colegio no me lo aceptan si no camina. Entonces hay una presión muy fuerte, por ejemplo, con este hito de la marcha independiente. Y es el hito a nivel neuromotor, uno de los hitos que tiene más ventana de tiempo. Porque la marcha, a veces la familia creen que de que el bebé se para, ya va a caminar. No, para nada. Pero es una creencia, verdaderamente. Se para, ya va a caminar el bebé. Ese va a caminar pronto. No. O sea, hay una serie de requisitos para que el bebé pueda lograr la bipedestación. O sea, que ya logre incorporarse y caminar por sus propios medios. Práctica, equilibrio, o sea, son muchas prehabilidades. Por eso que esa ventana es tan amplia, digamos, en cuanto a la marcha independiente. Y hay mucha presión social con eso. Muchísima. O sea, y por otras cosas también. De que se logre ya. Pero no, o sea, eso no es así, eso no es como una varita mágica. O sea, para nada, o sea, sí, es un proceso. Oleika, ya a modo de cierre, si tú tuvieras que decirle un mensaje a una mamá que está preocupada porque, mi hijo no ha logrado esto, mi hijo o mi hijo no ha caminado, en este caso, por ejemplo, de caminar, y ya él se para, se agarra de las cosas, pero no ha caminado, ¿qué tú le dirías a esas madres que quizás están preocupadas por sus hijos porque no han logrado X o Y cosa? Bueno, lo primero es ocuparte. Ocúpate. Más que preocuparte, vamos a ocuparnos. Y gracias a Dios estamos los especialistas del área para poder acompañarlos. Y lo primero es el médico de cabeza, que es el pediatra. Si tú como madre tienes una inquietud o algo te está haciendo ruido en cuanto al desarrollo de tu bebé, bueno, consúltalo con su pediatra. Bueno, lo que me dijo el pediatra no me dejó totalmente tranquila. Bueno, pues tú sigues profundizando según el área que te inquieta. Bueno, me inquieta una parte en cuanto al desarrollo motor. Bueno, pues te puedes acercar a una fisioterapeuta. Bueno, me inquieta una parte del lenguaje, que él no balbucea. Bueno, pues acércate a una terapeuta de lenguaje y del habla. Bueno, me preocupa un poco que el bebé no preste atención o que no juegue con sus juguetes. Bueno, acércate a un especialista en atención temprana. O sea, me preocupa que el bebé, todo lo que sea mucho ruido o no me tolera ningún tipo de textura, o cuando lo balanceo, subimos un ascensor, una escalera, se pone a llorar, bueno, acércate a una terapeuta ocupacional certificada en integración sensorial. Mejor. Y así entonces tú poder tener la información, y con esta información entonces tú decidir qué vas a hacer con él, siempre de la mano. Gracias a Dios hoy en día tenemos los recursos
para poder acompañar a nuestros bebés en caso de que lo necesiten, si hay alguna oportunidad de mejora, si hay algún reto, o posteriormente, si ya se habla de diagnóstico, o sea, inmediatamente actuar a tiempo, Claro. inmediatamente. Me encanta lo que les dé paz. Todo lo que les dé paz a sí mismo, no importa que te digan exagerada, no importa. Lo que les dé paz. Es tu paz, porque tú estás muy vinculada a ese niño, a ese bebé. Entonces tú canalizas esas ansiedades y esas preocupaciones. Entonces sí, todo lo que le genere paz a mamá y a papá, hacerlo, ya sea para descartar o ya sea para ocuparse, lo que sea. Genial. Buenísimo. Gracias, Oleika, por venir el día de hoy. Ustedes. La verdad. Gracias por esta conversación, siento que fue muy fructífera. Amén. Nos faltaron muchas preguntas chulas. Amén. Así que gracias por tu Oleika. tiempo. Ay, gracias a ustedes. De verdad Di que tus sí. redes nuevamente para que te sigan. Sí, bueno, me pueden encontrar como Oleika Jiménez, en mi nombre. Ahí estoy para servirles. Usualmente siempre comparto mucha información, actividades. Gracias a Dios también tenemos un espacio con la finalidad de seguir acompañando a las familias, de poder seguir optimizando el desarrollo de los bebés, sobre todo de manera oportuna, respetuosa y sobre todo desde el amor. Qué Que ahí me lindo. pueden seguir. Oleika. Gracias. Ya saben, denle like y nos vemos en la próxima.